buenos días. Somos el grupo 2, coordinado por Víctor Gabriel. El tema a tratar es el análisis de regresión y correlación simple, presentado por los nombres ahí presentes. En la presente exposición estaremos dando a conocer todo acerca del trabajo de investigación realizado, que trata temas muy importantes e interesantes en el área de la estadística, que son de sumo interés, no solo para nosotros como estudiantes de esta asignatura, sino también a todas las personas que desean desarrollar y aprender todo de la estadística. Yo les estaré hablando del análisis de regresión. El análisis de regresión es un método estadístico que permite examinar la relación entre dos o más variables e identificar cuáles son las que tienen mayor impacto en un tema de interés. Este tipo de análisis estadístico permite clasificar matemáticamente a través de diferentes preguntas como qué factores importan más, qué factores se le pueden ignorar, cómo interactúan estos factores entre sí y por último, qué tan seguro te sientes de todos estos factores. El análisis de regresión es quizás la técnica estadística más utilizada para investigar o estimar la relación entre las variables dependientes y un conjunto de variables explicativas independientes. Este tipo de análisis de datos también se utiliza como término general para una variedad de técnicas de análisis de datos que se utilizan en un método de investigación cualitativa para modelar y analizar números de variables. Continuaré hablándole del uso del análisis de regresión. Uno de los principales usos del análisis de regresión es la proyección con diferentes escenarios, esto teniendo en cuenta el grado de influencia. En estadística se conoce a esto como correlación sobre la variable dependiente. De manera más específica podemos decir que se puede usar para determinar qué variables explicativas están relacionadas con la variable dependiente, comprender la relación entre las variables dependientes y explicativas, predecir valores desconocidos de la variable dependiente. Ejemplo de esto: supongamos que una empresa quiere calcular la demanda por una determinada mercancía. Como variable independiente tomaremos el precio del producto. Entonces la compañía, en base a sus datos históricos, construye una ecuación como la siguiente, que es la imagen que tenemos al costado, y en base a esto se dice que el análisis de regresión tiene como objetivo hallar los valores de A, coeficiente de correlación lineal, y de B. Una aplicación de esto, otro ejemplo, sería una empresa de purificadores de agua que quiere entender los factores que favorecen la marca. La encuesta era el mejor medio para llegar a los clientes actuales y potenciales. Se planificó una encuesta de consumidores a gran escala y se preparó un cuestionario discreto utilizando la mejor herramienta de encuesta. En la encuesta se formularon efectivamente varias preguntas relacionadas con la marca, la favorabilidad, la satisfacción y la probable insatisfacción. Después de obtener respuestas óptimas a la encuesta, se utilizó el análisis de regresión para reducir los 10 factores principales responsables de la favorabilidad de la marca. Todos los atributos derivados de una u otra manera resaltaron su importancia en el impacto de la elegibilidad de esa marca específica de purificadores de agua. Ahí podemos ver en la gráfica del lado cómo esos 10 factores están graficados en base al análisis de regresión. Eso sería todo de mi parte. Yo voy a poner 90 el mecanismo
estudiar el efecto de una variable independiente sobre una variable única dependiente, y el otro tipo es modelo lineal múltiple. De este dato respondamos con un modelo técnicamente envuelta por más variables independientes. Además, el último es modelo de hierro lineal. De esto se trata de dar opciones entre la variable puede darse dependiente y de dónde da un desarrollo lineal, digo, manera por ejemplo, un rendimiento en muchas gracias y más. Saludos, mi nombre es Ruth Marcial de la Cruz, matrícula 2022-0037 y pertenezco al grupo número 2 que estaremos hablando acerca del análisis de regresión y correlación. Estaré hablando acerca de dos temas, dos puntos que tienen que ver con este gran tema y que es de suma importancia. Estaré hablando primeramente acerca de esas ventajas, lo que obtenemos cuando utilizamos el análisis de regresión en una encuesta online, o sea, en una encuesta en línea. Y también estaré hablando acerca de esa importancia que hay en el análisis de regresión. Y sabe que utilizar el análisis de regresión para entender el resultado de una encuesta es como tener el poder de descubrir futuras oportunidades y riesgos. Esta es la primera ventaja que tiene esta, que es obtener el acceso al análisis predictivo. Por ejemplo, después de ver una determinada franja publicitaria en la televisión, podemos predecir que el número exacto de empresas utilizando esos datos para estimar una oferta máxima para esa franja. El sector de las finanzas y los seguros en su conjunto depende en gran medida del análisis de regresión de los datos de la encuesta para identificar las tendencias y esas oportunidades que permitan una planificación y una toma de decisiones más precisa. También una de las ventajas que tiene esta y es que mejora la eficiencia operativa. Sabe que las empresas utilizan el análisis de regresión para optimizar sus procesos empresariales, pues si no lo sabía, sí. Por ejemplo, antes de lanzar una nueva línea de productos, las empresas realizan encuestas a los consumidores con el objetivo de comprender mejor el impacto de diversos factores, ya sea en la producción, en el envasado, en la distribución y el consumo de este producto. Una previsión basada en datos ayuda a eliminar la conjetura, las hipótesis y la política interna en la toma de decisiones. Un conocimiento más profundo de las áreas que afectan la eficiencia operativa y a los ingresos que conduce a una mejor optimización en el negocio. También tenemos otra ventaja que es el apoyo cuantitativo para la toma de decisiones. Los estudios empresariales generan hoy en día una gran cantidad de datos relacionados con las finanzas, los ingresos, el funcionamiento, las compras, etcétera, entre otras cosas más. Y los propietarios de estas empresas dependen en gran medida de varios modelos de análisis de datos para tomar decisiones. Por ejemplo, el análisis de regresión
Ayuda a las empresas a tomar decisiones estratégicas a lo personal, la realización e interpretación de los resultados de las encuestas para los empleados. Aumenta la comprensión de la relación que tiene entre los empleados y también la empresa. También ayuda a hacerse una idea de ciertas cuestiones que pueden afectar a la cultura del trabajo, al entorno laboral y a la productividad de la organización. Además, a través de interpretaciones inteligentes orientadas al negocio, se reduce la enorme pila de datos en bruto en información procesable para tomar una decisión ya más informada. Y por último, una de las ventajas y que es muy importante destacar, ya que, ya que en muchas podemos, en muchas ocasiones esto no se ve en algunos temas y ya en estas encuestas online se puede obtener con la ayuda del análisis de regresión y es que evitas los errores basados en intuiciones, o sea, en lo que uno piensa ya por intuición. Y este análisis de regresión, evitas esas intuiciones, esos errores que podemos hacer a base de nuestra intuición. Y es que al saber cómo utilizar el análisis de regresión para interpretar los resultados de las encuestas, se puede proporcionar fácilmente un apoyo a la dirección para tomar decisiones informadas. Y ya en estas encuestas online se puede obtener con la ayuda del análisis de regresión y es que evitas los errores basados en intuiciones, o sea, en lo que uno piensa ya por intuición. Y este análisis de regresión, evitas esas intuiciones, esos errores que podemos hacer a base de nuestra intuición. Y es que al saber cómo utilizar el análisis de regresión para interpretar los resultados de las encuestas, se puede proporcionar fácilmente un apoyo a la dirección para tomar decisiones informadas. Pero ¿sabes que también ayuda a evitar los fallos de juicio? Sí, ayuda mucho. Por ejemplo, el director de un centro comercial o de una tienda, un colmado, para más fácil, cree que si amplía, o sea, si extiende más la hora del cierre del centro comercial, él por su intuición dice que habrá más venta. Por ejemplo, si un colmado cierra a las 6 de la tarde o más, algunos que cierran, por ejemplo, a las 12 para irse a almorzar, para tomarlo de descanso, y cierra a las 12 del mediodía para volver a las 2. Pero el colmadero o la persona que trabaja o el director de la tienda dice que va a seguir de largo de horario corrido y él ya por su intuición piensa que se va a vender más. Y este análisis de regresión evita esos errores de intuición, ya que esa es una intuición que tiene ese colmadero o ese vendedor. El análisis de regresión contradice esta creencia al predecir que el aumento de ingresos debido al incremento de las ventas no será suficiente para soportar el aumento de los gastos derivados de la ampliación del trabajo, del horario del trabajo, porque si usted amplía, si el vendedor o el colmadero, como queremos decirle, amplía más el horario de trabajo, no solamente puede ser que gane, pero también puede ser lo contrario. ¿Por qué? Porque va a tener más, no va a tener más ganancia, pero también puede que aumente esas desventajas. Y entonces el análisis de regresión contradice toda intuición que pueden tener una persona en encuesta, piensa que se va a vender más.
y este análisis de regresión evita esos errores de intuición, ya que esa es una intuición que tiene ese colmadero o ese vendedor. El análisis de regresión contradice esta creencia al predecir que el aumento de ingresos debido al incremento de las ventas no será suficiente para soportar el aumento de los gastos derivados de la ampliación del trabajo, del horario del trabajo, porque si usted amplía, si el vendedor o el colmadero, como queremos decirle, amplía más el horario de trabajo, no solamente puede ser que gane, pero también puede ser lo contrario. ¿Por qué? Porque va a tener más, no va a tener más ganancias, pero también puede que aumente esas desventajas. Y entonces el análisis de regresión contradice toda intuición que pueden tener una persona en encuesta, y más si es online. También quiero hablarle acerca de la importancia que hay en el análisis de regresión. Y es que en el análisis de regresión es muy útil para una organización, ya que permite determinar el grado en que las variables independientes influyen en las variables que son dependientes. Además, permite explicar un fenómeno y predecir cosas acerca del futuro, además de obtener información empresarial valiosa y accionable. Este método ofrece información sobre la organización de los costos y cómo las funciones de las variables pueden afectar a este producto o al producto que usted está vendiendo. Realizar un análisis de regresión te permitirá tomar decisiones empresariales más informadas, eficientes y desarrollar estrategias para mejorar la calidad de tus productos y de ese servicio que tú quieres brindar, lo que posteriormente beneficiará los ingresos en tu organización. Por eso es que nosotros cuando ya tengamos una empresa o algo, es bueno utilizar el análisis de regresión para evitar muchos errores que cometemos, ya sea por nuestra intuición como sea ya por la organización en que tenemos. Este ha sido mi exposición, mi parte. Espero que haya entendido perfectamente y fue un placer. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Magdalena Restituyo y les estaré hablando de qué es el coeficiente de correlación de Spearman y acerca de las pruebas no paramétricas. El coeficiente de correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación de ranking, dependencias estadísticas del ranking entre dos variables. Se utiliza principalmente para el análisis de datos, pues mide la fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables clasificadas. Pero antes de hablar de la correlación de Spearman, es importante entender la correlación de Pearson, la cual es una medida estadística de la fuerza de una relación lineal entre datos emparejados. Para el cálculo y la prueba de significación de la variable de ranking, se requiere que las siguientes suposiciones de datos sean ciertas. Número 1, el nivel de intervalo o ratio. Número 2, la relación lineal. Y número 3, la variante de distribuido. Si tus datos no cumplen con las suposiciones anteriores, necesitarás el coeficiente de correlación de Spearman. Para esto es necesario saber qué función monótona es para entenderla. Pero ¿cómo se usa el coeficiente de correlación de Spearman? En cada nivel deberás comparar los datos de dos variables. El paso número 1 es crear una tabla con los datos obtenidos. En el paso número 2 se comienza por clasificar los datos de dos conjuntos de datos. La clasificación de los datos puede lograrse asignando la clasificación 1 al número más grande de la columna 2, al segundo número más grande y así sucesivamente. El valor más pequeño generalmente obtendrá la clasificación más baja. Esto debe hacerse para ambos conjuntos de mediciones. En el paso número 3 debemos agregar una tercera columna, la columna D. A tu conjunto de datos D, aquí se denota la diferencia entre los rangos. Por ejemplo,
Si el rango de física del primer estudiante es 3 y el rango de matemáticas es 5, entonces la diferencia en el rango es 3. En la cuarta columna, para cuadrar sus valores, es D. En el paso número 4 debemos sumar todos los valores del cuadrado D. Y finalmente, en el paso número 5 debemos insertar estos valores en la fórmula que se los dejaré por aquí. El coeficiente de correlación de Spearman para estos datos es de 0.9 y, como hemos mencionado anteriormente, si el valor de P se acerca a +1, entonces tienen una asociación perfecta de rango. Prueba no paramétrica. Una prueba no paramétrica es un tipo de prueba estadística que se utiliza cuando no se cumplen los supuestos necesarios para realizar una prueba paramétrica. A diferencia de las pruebas paramétricas, las pruebas no paramétricas no requieren que los datos sigan una distribución normal o cualquier otra distribución específica. En su lugar, estas pruebas se basan en rangos, medianas o frecuencias para evaluar si hay una diferencia significativa entre dos o más grupos. Las pruebas no paramétricas se utilizan comúnmente cuando los datos son categóricos o nominales, o cuando los datos numéricos no siguen una distribución normal. Algunos ejemplos de las pruebas no paramétricas incluyen la prueba de Wilcoxon o la prueba de Mann-Whitney, la prueba de Kruskal-Weill y la prueba de Friedman. Las pruebas no paramétricas son útiles cuando los datos no cumplen con los supuestos necesarios para realizar una prueba paramétrica, pero también pueden ser menos potentes que las pruebas paramétricas cuando se cumplen los supuestos necesarios. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente los datos y seleccionar la prueba adecuada para la pregunta de investigación en cuestión. Algunas de las ventajas de las pruebas no paramétricas son que se pueden utilizar en diferentes situaciones, ya que no deben de cumplir con los parámetros estrictos. Generalmente sus métodos son más sencillos, lo que hace que sea más fácil de entender. Se puede aplicar en datos no numéricos y facilita la obtención de información particular más importante y adecuada para el proceso de investigación. Pero también esta tiene sus desventajas. Algunas de las desventajas de la prueba no paramétrica son que no son pruebas sistemáticas. La distribución varía, lo que complica al seleccionar la elección correcta. Los formatos de aplicación son diferentes y eso provoca una confusión. Es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa. Es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso. Este tipo de estadísticas se pueden utilizar sin el tamaño de la muestra o la estimación de cualquier parámetro relacionado del que no tenga información. Dado que las suposiciones son menores, pueden aplicarse de múltiples formas. Esto ha sido todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ángel Aguirre y voy a estar hablando sobre las pruebas que no son paramétricas. Las pruebas no paramétricas son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y se basan en una hipótesis, pero los datos no están organizados de forma normal. Aunque tiene algunas limitaciones, cuenta con resultados estadísticos ordenados que facilitan su comprensión. Mientras que tanto, la prueba paramétrica se basa en la ley de la distribución normal para analizar los elementos de una muestra. Generalmente solo se aplican a variables numéricas y para su análisis debe mantener una población grande, y ya que permite que el cálculo sea más exacto. Ahora vamos a ver más diferencias sobre la prueba paramétrica y no paramétrica. La prueba no paramétrica tiene mayor potencial estadístico, se aplica en variables categóricas, se utiliza para muestras pequeñas y no se conoce la forma de la distribución de datos, mientras que la paramétrica tiene menor potencial estadístico, se aplica en variables normales de intervalos, se utiliza para muestras grandes y su distribución de datos es normal. Mientras que la no paramétrica no hace muchas suposiciones, exige una menor condición de validez y mayor probabilidad de errores. Mientras que la paramétrica hace muchas suposiciones, exige mayor condición de validez y menos probabilidad de errores.
En la no parimétrica, el cálculo es menor complicado de hacer. La hipótesis se basa en rango, mediana y frecuencia de datos. Los cálculos no son exactos y consideran los valores pedidos para obtener información. Mientras que en la parimétrica el cálculo es complicado de hacer, la hipótesis se basa en datos numéricos, los cálculos son demasiado exactos y no toman en cuenta los valores pedidos para obtener la información. En la prueba no parimétrica, esta técnica solamente se necesita conocimiento elemental de matemática, pues los métodos son relativamente más sencillos que en la prueba parimétrica. Esta prueba también se tiene supuesto pero son pocos y no tienen que ver con la naturaleza de la distribución de la población, por lo que esta técnica también se le conoce como libre de distribución. Una limitación que tiene es que no son aplicables a casos en los que se deje manejar muchas variables al mismo tiempo. Para estos casos sí se requiere de una prueba parimétrica, lo que sí requiere y en general es supuesto que se debe cumplir en la mayoría de las pruebas no parimétricas para confiar en ellas, es que la muestra haya sido seleccionada de forma probabilística. Ahora vamos con la prueba Z. La prueba de Z de la distribución normal es la prueba de hipótesis basada en el estadístico Z, el cual sigue una distribución normal y sigue la hipótesis nula. La prueba Z, la cual evalúa la media de una población normal distribuido con una varianza conocida. También se puede utilizar la prueba Z para determinar si las variables predictorias en los análisis predictos y en la regresión logística tienen un efecto significativo en la respuesta. La hipótesis nula indica que el predictor no es significativo. También la opción de utilizar una prueba Z para realizar una aproximación a la normal para la prueba de tasa de posición y la prueba de proporciones. Esta aproximación a la normal son válidas cuando el tamaño de la muestra y el número de eventos son adecuadamente grandes. Mi nombre es Noel Reynoso y yo les estaré hablando sobre prueba de T-Student para datos relacionados, muestras dependientes. La prueba T-Student para muestras relacionadas permite comparar las medias de dos series de mediciones realizadas sobre las mismas unidades estadísticas. Por ejemplo, la tasa fotosintética de 30 plantas es medida en 2 puntos durante el día, mañana y tarde. Se puede utilizar la prueba T-Student para muestras relacionadas para detectar un cambio en la fotosíntesis entre los dos momentos. Decimos relacionada ya que cada planta se midió 2 veces, por lo que los datos se organizan por pareja. Si tuviéramos 30 plantas para las mediciones de la mañana y otras 30 plantas diferentes para las mediciones de la tarde, sería más apropiada la prueba T para muestras independientes. Prueba T-Student para datos relacionados. Las estadísticas T-Student para muestras dependientes es una extensión de las más utilizadas para muestras independientes. De esta manera, los requisitos que deben satisfacerse son los mismos, excepto la independencia de las muestras. Es decir, en esta prueba estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay 2 momentos, uno antes y uno después. Con ellos se le da a entender que en el primer periodo las observaciones servirán de control o testigo para conocer los cambios que se susciten después de aplicar una variable experimental. Con la prueba T se comparan las medidas y las desviaciones estándar de un grupo de datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente significativas o si solo son diferencias aleatorias. Consideraciones para su uso. El nivel de medición en su uso debe ser de intervalo o posterior. El diseño debe ser relacionado. Se deben cumplir las premisas paramétricas. En cuanto a la homogeneidad de varianzas, es un requisito que también debe satisfacerse y una manera práctica es demostrarlo mediante la aplicación de la prueba G cuadrada de Barclay, donde T, que es valor estadístico del procedimiento, es igual al valor o media aritmética de las diferencias entre los momentos antes y después entre
la desviación estándar de la diferencia entre los momentos antes y después entre la raíz del tamaño de la muestra. Prueba T-Student para muestras independientes. El procedimiento prueba T para muestras independientes debe utilizarse para comparar las medias de dos grupos de casos, es decir, cuando la comparación se realice entre las medias de dos poblaciones independientes. Los individuos de una población son distintos a los individuos de la otra. Como por ejemplo, en el caso de la comparación de las poblaciones de hombres y mujeres. Lo ideal es que para esta prueba los sujetos se asignen aleatoriamente a dos grupos, de forma que cualquier diferencia en la respuesta sea debida al tratamiento o falta de tratamiento y no a otros factores. Ejemplo, se asignan aleatoriamente un grupo de pacientes con hipertensión arterial a un grupo con placebo y otro con tratamiento. Los sujetos con placebo reciben una pastilla inactiva y los sujetos con tratamiento reciben un nuevo medicamento del cual se espera que reduzcan la tensión arterial. Después de tratar a los sujetos durante 2 meses, se utiliza la prueba T para 2 muestras para comparar la tensión arterial media del grupo con placebo y del grupo con tratamiento. Cada paciente se mide una sola vez y pertenece a un solo grupo. Para ello se hace lo siguiente: primero analizamos, comparamos las medidas, se prueba la muestra T para muestras independientes, después seleccionamos la variable del tratamiento y definimos los grupos, seleccionamos la variable tensión antes del tratamiento y después del tratamiento. De esta manera tendríamos los resultados de ambas muestras. A primera vista, estas deberían de ser diferentes. La prueba de deberes para la igualdad de varianza nos indica que si podemos o no superar varianzas iguales. Así, si la probabilidad asociada al estadístico del deber es mayor a 5, suponemos varianzas iguales. Si es menor a 5, suponemos varianzas distintas. Después de asumir las varianzas iguales, en este caso serían las dos variables tensión antes y tensión después. Observamos el estadístico T con un nivel de significación bilateral. Este valor nos informa sobre el grado de compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y la diferencia entre las medias poblacionales observadas. En este caso vamos a poner que sea menor de 0.5. La conclusión es que no hay compatibilidad entre la hipótesis de igualdad a medias de poblacionales y la diferencia entre las medias de grupos representados por grupo con tratamiento y grupo placebo. Para los datos tratamiento antes y después, las medias de tratamiento son diferentes para grupos con tratamiento y con placebo. Los límites de intervalo de confianza para la diferencia nos indica que para la variable tensión antes del tratamiento, los límites para la tensión antes del tratamiento para los grupos están entre, vamos a poner que sea 1.267 y 5.217. Para la tensión después del tratamiento, los límites de diferencia vamos a poner que serían entre negativo 3.746 y negativo 1.51. De hecho, el hecho de que el valor sea 0 no está incluido entre los límites del intervalo de confianza para la diferencia. También indica que podemos rechazar la hipótesis de igualdad de medias. Observamos que la media de grupos con tratamiento es superior al grupo placebo antes del tratamiento. Sin embargo, podemos observar que esta ha disminuido tras el tratamiento, mientras la del grupo de placebo ha aumentado, siendo más baja la media tras el tratamiento en el grupo que tomó la decisión y más alta en el que tomó una medicación inocua. Esto puede confirmar que el tratamiento es efectivo. Con esto damos por terminada nuestra exposición, esperando que haya quedado bastante clara los temas. Muchas gracias.